En la hora más silenciosa, cuando la noche aún no se rinde y el amanecer apenas respira en el horizonte, hay una presencia invisible que reposa sobre los muros de nuestros hogares, una presencia que no viene del mundo, sino del corazón mismo de Dios. Y en ese instante, suspendido entre la oscuridad y la luz, el alma comienza a recordar algo que había olvidado, que nada en nuestra vida es insignificante, ni siquiera los colores que elegimos para rodear nuestros días, porque las paredes que pintamos no son solo materia, son testigos. Absorben nuestras risas y nuestras lágrimas, escuchan nuestros susurros en la madrugada, guardan las oraciones que apenas nos atrevemos a pronunciar, se convierten en compañeros silenciosos de nuestra historia, reflejando sin palabras el estado de nuestro interior. Y aunque el mundo moderno insiste en que todo es casualidad, que nada tiene sentido más allá de lo visible, el alma sabe que no es así. El alma percibe que hay un lenguaje escondido en la creación, un susurro divino que habla en lo simple, en lo cotidiano, en lo que muchos ignoran. Hijo mío, hija mía, tú que te sientes cansado, que navegas entre distracciones sin encontrar descanso, que sonríes por fuera pero llevas preguntas profundas por dentro, escucha. No escuches con la prisa de la mente, sino con la quietud del corazón, porque esto no es una advertencia de miedo ni una superstición disfrazada de fe, es una invitación a despertar, a mirar con nuevos ojos aquello que has considerado pequeño, pero que en realidad toca las raíces de tu alma. Existen colores que acarician el espíritu, que elevan la mirada hacia lo alto, que recuerdan la pureza de la Virgen María, la misericordia que brota del corazón de Cristo, la paz que el Señor prometió cuando dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:27. Son colores que no solo decoran, sino que consuelan, que abren espacio para la gracia, que preparan el corazón para la presencia de Dios. Pero también hay tonos que, cuando se eligen sin discernimiento, pueden convertirse en espejos de una inquietud más profunda, reflejos de una vida desconectada del orden divino. No porque la pintura tenga poder en sí misma, sino porque el corazón humano sí lo tiene. Y el corazón, amado mío, nunca es neutral. Siempre está orientado hacia la luz o lentamente se inclina hacia la sombra. Hay un color que muchos abrazan sin darse cuenta, un tono profundo, oscuro, que en lugar de reflejar la luz parece absorberla. Cuando domina sin equilibrio, sin intención, no habla de elegancia, sino de encierro. Es como si el alma dijera: en silencio. Y así, poco a poco, la esperanza se vuelve tenue, la alegría se vuelve distante y la vida se siente más pesada de lo que realmente es. ¿Y cuántos viven así hoy, rodeados de ruido, pero con un silencio interior que duele, llenos de estímulos, pero vacíos de sentido, construyendo espacios que reflejan su cansancio en lugar de su esperanza? Hay también un color inquieto, intenso, que agita el espíritu, un tono que no permite al alma descansar, que acelera los pensamientos, que despierta impulsos sin dirección. Es el color de la prisa, de la ansiedad, de las decisiones tomadas sin oración. Y cuando llena un espacio sin armonía, se convierte en un eco constante de tensión, un recordatorio visual de un corazón que ha olvidado detenerse ante Dios. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. Pero
La quietud se ha vuelto extraña para muchos y entonces, sin palabras, las paredes comienzan a gritar lo que el alma no quiere admitir: cansancio, presión, inquietud. Una inquietud que no viene de afuera, sino de dentro. Existen también colores que buscan aparentar grandeza, tonos que intentan imponer, dominar, impresionar, pero muchas veces detrás de esa apariencia hay una sed más profunda, una necesidad de ser visto, de ser reconocido, de llenar con imagen lo que falta en el corazón. Y aquí debemos ser suaves, pero sinceros. Porque la verdadera pobreza no siempre es material, es espiritual. Es olvidar quién eres ante los ojos de Dios. Es construir una vida hacia afuera mientras el interior permanece vacío. Cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en escenario, cuando su belleza ya no es una ofrenda a Dios, sino una proclamación del ego, algo comienza a apagarse. No de golpe, sino lentamente, como una llama que se consume sin aceite. Hay tonos que transmiten peso, no el peso sagrado de la gloria, sino el peso de la resignación. Colores que parecen susurrar: nada cambiará, así es la vida. Y cuando un alma se rodea de ese mensaje todos los días, comienza a creerlo. La esperanza se debilita, la fe se enfría, el horizonte desaparece. Pero tú no fuiste creado para vivir sin horizonte. No pertenecen a la noche ni a las tinieblas, sino que son hijos de la luz. 1 Tesalonicenses 5:5. Sin embargo, cuán fácil es olvidar. Hay colores que parecen vacíos, no transmiten paz, sino distancia, no invitan, no abrazan, no consuelan, reflejan esa frialdad que se ha vuelto común en el mundo, donde las relaciones son superficiales, donde la presencia ha sido reemplazada por pantallas, donde el silencio ya no es sagrado, sino incómodo. Cuando estos tonos llenan un espacio, el hogar deja de sentirse como un lugar de amor y se convierte en un lugar de paso. Y también existen colores que confunden, que distorsionan la claridad, que desorientan la mirada, reflejan un alma sin dirección, una vida sin raíz, un corazón que busca pero no encuentra. En un mundo donde la verdad es constantemente cuestionada, estos espacios refuerzan ese desorden interior como un espejo que no muestra con claridad quién eres. Pero escucha bien, esto no es para que temas, es para que despiertes, porque la verdadera pregunta no es qué colores traen mala suerte, sino qué está pasando en mi corazón y qué estoy permitiendo que lo moldee. Ningún color tiene poder sobre un alma que está en Cristo, pero el alma debe abrirse a la gracia. Tu hogar no es solo un lugar físico, es una extensión de tu interior. Puede convertirse en un santuario donde Dios es bienvenido o en un espacio donde su presencia es olvidada. Y por eso te pregunto, con ternura de padre, cuando entras a tu casa, ¿tu alma descansa o se tensa? Tus paredes te elevan o te hun, tu espacio susurra eternidad o repite el ruido del mundo, porque el Señor no solo habita en los templos, Él desea vivir contigo, en tu rutina, en tu día a día, en el lugar donde ríes y donde lloras. Mira que estoy a la puerta y llamo.
Apocalipsis 3:20. Pero ¿encontrará un lugar preparado? ¿O encontrará un corazón distraído, un hogar lleno de símbolos que hablan de todo menos de Él? Aún hay tiempo, siempre hay tiempo, para elegir de nuevo, para ordenar lo que está desordenado, para consagrar incluso los detalles más pequeños de tu vida a aquel que te creó con amor. Quizás esta noche, cuando el silencio vuelva a cubrirlo todo, mirarás a tu alrededor con otros ojos, no con miedo, sino con discernimiento, no con ansiedad, sino con deseo de paz. Y en ese instante algo comenzará a encenderse dentro de ti como una llama suave pero viva, una llama que no acusa, sino que llama a la luz, llama a la paz, llama a volver a casa. Y cuando sientas esa llama arder en lo profundo de tu corazón, no la ignores, porque no es solo un pensamiento, es una invitación. Y en el siguiente paso de este camino, entraremos más profundamente en el misterio de cómo cada elección, incluso la más sencilla, puede acercarte a la gracia o alejarte lentamente de la luz. En el susurro de esa llama que comenzó a arder en tu interior, hay una verdad que no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Es una verdad que no grita, que no impone, que no obliga, pero que cuando es escuchada transforma todo. Porque esa pequeña luz no viene de ti, viene de aquel que nunca ha dejado de buscarte, incluso en medio de tus distracciones, incluso en los espacios donde pensabas que Él no estaba. Y ahora, en este segundo momento de nuestro camino, esa llama nos invita a mirar más profundamente no solo lo que vemos con los ojos, sino lo que sentimos en lo más íntimo del alma, porque cada color, cada elección, cada ambiente que construyes no solo habita en tu casa, comienza a habitar en ti. Existe un tono que parece inocente, incluso atractivo, un gris que muchos consideran elegante, moderno, neutral, y sin embargo, cuando domina sin equilibrio, sin vida, sin contraste, comienza a hablar un lenguaje silencioso de apatía. No es el silencio fecundo de la oración, es el silencio vacío de un corazón que ha dejado de esperar. Es el color de los días que pasan sin sentido, de las rutinas que se repiten sin alma, de una existencia que ya no busca trascendencia. Y así, poco a poco, el alma se acostumbra a no sentir, a no soñar, a no elevarse. Pero tú no fuiste creado para una vida sin fuego. Fuiste creado para arder no con ansiedad, sino con amor, con ese amor que viene de Dios, que da sentido incluso a lo más pequeño, que convierte lo ordinario en eterno. Hay también un color que en su exceso puede despertar algo inquietante, un amarillo que deja de ser luz para convertirse en estridencia cuando no está en armonía, cuando invade todo el espacio, deja de iluminar y comienza a perturbar. Es como una alegría forzada, una felicidad superficial que no nace del corazón, sino de la necesidad de aparentar que todo está bien. ¿Y cuántas veces vivimos así, sonriendo por fuera, pero luchando por dentro, rodeándonos de estímulos, de colores, de ruido, para no enfrentar el vacío que llevamos en silencio? Pero Dios no quiere una alegría superficial para ti. Él quiere una alegría profunda
esa que permanece incluso en medio del dolor, esa que brota de saberse amado, sostenido, acompañado. La alegría del Señor es tu fuerza, Nehemías 8:10. No una alegría fingida, sino una alegría verdadera. También existe un tono que seduce, con su intensidad un rojo oscuro, dominante, que cuando no es equilibrado puede encender no el amor, sino la agitación. Es el color de las emociones desbordadas, de la impaciencia, del deseo sin orden. Y cuando llena un espacio sin serenidad, puede reflejar un corazón que lucha por encontrar paz. No es el rojo del sacrificio de Cristo, no es el rojo de la sangre redentora que nos salva, sino un rojo que pierde su significado cuando se desconecta del amor verdadero. Y entonces el ambiente se vuelve pesado, no por lo que se ve, sino por lo que se siente, porque el alma percibe incluso cuando la mente no entiende. Hay otro tono, uno que parece frío, distante, un azul demasiado oscuro, sin luz, sin apertura. Puede parecer tranquilo, pero en su exceso se convierte en aislamiento. Es como una profundidad sin horizonte, una calma que no es paz, sino desconexión. Es el reflejo de un corazón que se ha encerrado, que ha dejado de confiar, que ha construido muros para protegerse, pero que sin darse cuenta ha dejado fuera también la gracia. Y el Señor no entra donde no es invitado, pero Él espera, siempre espera. Y hay colores que por su mezcla confusa crean desorden, combinaciones, sin armonía, sin intención, sin belleza. No elevan, distraen, no consuelan, inquietan. Y así como el desorden exterior puede parecer pequeño, también revela un desorden interior, una vida sin dirección, sin centro, sin raíz, porque donde no hay orden, es difícil que el alma encuentre descanso. Dios es un Dios de orden, de belleza, de armonía. Y cuando nuestra vida comienza a reflejar eso, incluso en los detalles más simples, algo dentro de nosotros se alinea con su presencia. Pero cuando ignoramos ese orden, cuando vivimos en la prisa, en la confusión, en la improvisación constante, el alma se cansa, se dispersa, se pierde. Y entonces comenzamos a sentir que algo falta, aunque no sepamos qué es. Hijo mío, hija mía, no se trata de tener la casa perfecta, no se trata de seguir reglas externas, se trata de algo más profundo, más real, más eterno. Se trata de preparar un espacio donde Dios pueda habitar, no solo en una imagen en la pared, sino en la atmósfera misma de tu vida. Porque cuando Dios habita, todo cambia. La paz no depende de las circunstancias. La alegría no depende de lo que posees. La esperanza no depende de lo que ves. Depende de quién vive en ti. Y entonces incluso los colores comienzan a hablar otro lenguaje, un lenguaje de luz, de apertura, de vida. No porque sean mágicos, sino porque están al servicio de un corazón que ha elegido la gracia. Quizás ahora comienzas a comprender que lo que parecía superficial en realidad no lo es, que lo que parecía simple tiene profundidad, que lo que parecía insignificante puede influir en lo eterno. Y tal vez sientes dentro de ti una inquietud
no de miedo, sino de deseo. El deseo de cambiar, de ordenar, de purificar, de abrir espacio para algo más grande. No ignores ese deseo. Es la voz del Espíritu Santo. Es la misma voz que susurra en lo secreto, que guía sin imponer, que ilumina sin herir. Y esa llama, esa pequeña llama que comenzó en el silencio, ahora crece, no para consumirte, sino para purificarte, no para juzgarte, sino para levantarte. Pero para que esa llama crezca, necesitas dar un paso sencillo, pero verdadero. Quizás no será cambiar todo de inmediato, quizás será comenzar por un rincón, por un detalle, por una intención, quizás será apagar el ruido y encender la presencia, porque no se trata de perfección, se trata de dirección. Y la dirección siempre comienza en el corazón. Y mientras esa llama continúa ardiendo suavemente dentro de ti, hay algo más que debes descubrir. Algo más profundo, más íntimo, más transformador. Porque no basta con evitar lo que oscurece, es necesario abrazar aquello que da vida. Y en el siguiente paso de este camino entraremos en el misterio de los colores que no solo embellecen, sino que sanan, elevan y abren el alma a la presencia viva de Dios. Y ahora, en el silencio donde la llama ya no tiembla, sino que permanece firme como un suspiro sostenido en el corazón de Dios, comenzamos a comprender que no basta con evitar aquello que oscurece el alma. Hay una llamada más profunda, más luminosa, una invitación a elegir aquello que da vida, que sana, que abre caminos donde antes solo había confusión, porque el alma no fue creada solo para huir de la sombra, fue creada para abrazar la luz. Y esa luz, hijo mío, hija mía, también se expresa en lo sencillo, en lo visible, en lo cotidiano, incluso en los colores que eliges para habitar tus días. Existe un blanco que no es vacío, sino plenitud. No es frialdad, sino pureza. Es el color que recuerda la vestidura del bautismo, ese momento sagrado donde tu alma fue marcada para siempre por la gracia. Es el eco de la luz divina que no hiere, que no exige, que no pesa, sino que envuelve con paz. Cuando el blanco es acogido con intención, no crea un espacio vacío, crea un espacio abierto. Abierto a la presencia, abierto a la oración, abierto a la respiración del alma que por fin encuentra descanso. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51 contra 7. Pero este blanco no es solo un color, es una disposición interior. Es el deseo de limpiar lo que está manchado, de ordenar lo que está disperso, de ofrecer a Dios un lugar digno donde habitar. Y cuando un alma elige esa pureza, algo comienza a transformarse desde dentro. Hay también un azul suave, no el que aísla, sino el que eleva. Un azul que recuerda el manto de la Virgen María, ese refugio silencioso donde tantas almas han encontrado consuelo. Es el color de la confianza, de la entrega, de la fe que no necesita entenderlo todo para descansar en Dios. Cuando este tono habita un espacio, invita al alma a levantar la mirada, a recordar que no está sola, que hay una madre que intercede, que cuida, que acompaña incluso en las noches más oscuras. Y entonces el corazón se suaviza, se rinde,
se abandona en manos de aquel que nunca falla. Existe también un verde que no es solo naturaleza, sino esperanza viva. Es el color de la vida que brota después del invierno, de la promesa que no se rompe, del crecimiento que ocurre en silencio. Es el susurro de Dios diciendo, aún no he terminado contigo. ¿Y cuántas almas necesitan escuchar esto? Porque viven como si su historia ya estuviera definida, como si sus errores fueran el final, como si no hubiera posibilidad de renacer, pero el verde recuerda que siempre hay vida, incluso donde parecía haber muerte. Siempre hay gracia, incluso donde hubo caída. Siempre hay un nuevo comienzo para quien abre el corazón. Y cuando este color entra en tu espacio, no solo decora, anuncia que la esperanza sigue viva, que el alma aún puede florecer, que Dios sigue obrando incluso en lo oculto. Hay también tonos cálidos, suaves, dorados, que reflejan la luz del atardecer, esa luz que no ciega, pero que abraza. Es el reflejo de la presencia de Dios cuando no se manifiesta con fuerza, sino con ternura. Es el recuerdo del pan consagrado de la Eucaristía, donde Cristo se queda silencioso, humilde, pero real. Y aquí, amado mío, debemos detenernos, porque ninguna belleza, ningún color, ningún ambiente tiene sentido si no conduce a este misterio. La Eucaristía, fuente y cumbre de toda vida cristiana, el lugar donde el alma encuentra lo que realmente busca, aunque no lo sepa, porque puedes cambiar tu casa, puedes ordenar tus espacios, puedes elegir cada detalle con cuidado, pero si tu corazón no vuelve al altar, si no se alimenta del cuerpo de Cristo, siempre faltará algo, siempre habrá un vacío, siempre habrá una sed que nada del mundo puede saciar. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6:54. Y esa vida no es solo para el más allá. Comienza aquí, en lo cotidiano, a lo simple, en tu casa, en tu corazón, y entonces todo cobra sentido. Los colores dejan de ser decoración y se convierten en reflejo. Reflejo de un alma que ha encontrado su centro. Reflejo de una vida que ya no gira en torno al ruido, sino en torno a la presencia. Reflejo de una paz que no depende de lo exterior porque nace de lo eterno. Pero escucha bien, no se trata de perfección, no se trata de estética, se trata de intención. Puedes tener el espacio más sencillo y que esté lleno de Dios. O puedes tener el espacio más hermoso y que esté vacío de Él. Todo depende del corazón, siempre del corazón. Y quizás ahora, mientras esta llama arde con más claridad dentro de ti, comienzas a ver tu vida de otra manera. No como una serie de decisiones aisladas, sino como un todo, un tejido donde cada hilo, cada elección, cada detalle contribuye a la historia de tu alma. Y en esa historia, Dios no es un espectador, es el protagonista, pero Él no fuerza, Él invita, Él espera, Él llama suavemente, constantemente, eternamente, y ahora te llama a algo más profundo, no solo a cambiar lo que te rodea, sino a consagrarlo, a decir incluso en lo pequeño,
Señor, este espacio es tuyo, esta casa es tuya, esta vida es tuya.